Colocación de los electrodos y el movimiento funcional. Preparación adecuada de la piel para colocar los electrodos. Antes de que los electrodos se coloquen, se necesita inspeccionar la piel a fondo para estar seguros de que no haya pequeñas abrasiones o aberturas. Estas aberturas servirían como vía para la corriente y llegaría a ser muy incómodo para el paciente. La preparación de la piel es el primer paso muy importante para la estimulación eléctrica. Se limpia a fondo la piel para retirar cualquier tipo de loción, aceite, maquillaje o piel muerta. Se haría lo mismo con el agua para la mayoría de los pacientes, solo con una toalla mojada haciendo la limpieza a la piel. Asegúrense que la piel esté seca antes de que los electrodos se coloquen. Algunos pacientes requieren alcohol para limpiar adecuadamente la superficie de la piel, en cuyo caso asegúrese que el alcohol esté completamente evaporado antes de que los electrodos se pongan. Coloque los electrodos en la ubicación predeterminada, asegurándose de que sus cables se encuentren lejos de los ángulos de las articulaciones y que los electrodos sean suaves en la piel y que no tengan arrugas. A continuación, poner en su lugar los cables en sus electrodos con la certeza de su polaridad. Una vez que el sistema esté configurado, a su vez poner en el estimulador y avanzar lentamente la amplitud de acuerdo con la tolerancia del paciente. Ubicación del punto motor para la colocación de los electrodos. La ubicación del punto motor para la colocación de los electrodos. La colocación de los electrodos es fundamental para el éxito del programa de tratamiento de estimulación, con el fin de identificar la colocación de los electrodos lo mejor posible para que tenga que ser trasladado varias veces. Esto es particularmente cierto en los pequeños músculos del antebrazo y la pierna. Con el fin de encontrar la mejor colocación de los electrodos, el electrodo negativo posible que tenga que ser movido, lo que puede ser facilitado fuera del ciclo. El electrodo se puede deslizar sobre la piel del paciente para permitir la evaluación de una nueva ubicación. Tenga cuidado de no tocar al paciente que se está moviendo con el electrodo, ya que puede convertirse en una parte del circuito y recibir un bajo nivel de corriente eléctrica. Cuando la colocación de los electrodos ya haya sido identificado, retire la esponja del lugar de los electrodos inmediatamente de la piel del paciente. Usted puede marcar esta ubicación para su uso futuro. Tenga en cuenta en el video el efecto de pequeños cambios en la configuración de los electrodos y el efecto de la estimulación resultante. Pasar de una extensión de la muñeca equilibrada a la desviación cubital excesiva o la desviación del mismo. Flexión de hombro y aducción. La colocación de electrodos para la flexión del hombro y la aducción puede ser visto aquí como un electrodo sobre el deltoides anterior y la otra sobre el deltoides medio. El acromion se pone en el marcador. En nuestra primera colocación del electrodo negativo de la onda simétrica se coloca sobre el deltoides anterior y se puede ver el estímulo resultante en una flexión dominante. El terapeuta está ahora poniendo el estimulador en pausa y va a cambiar la polaridad, por lo que el electrodo deltoides medio es ahora el electrodo negativo y el deltoides anterior se convertirá en el electrodo positivo. Usted puede ver cómo la contracción resultante se estimula uno de los aductores dominantes. La colocación del estimulador en pausa hace que los conductores del electrodo se desconecten. Un segundo estimulador se programa con una forma de onda bifásica simétrica y se está conectando. Y ahora, como el terapeuta aumenta la amplitud, te darás cuenta de que los dos electrodos, el deltoides anterior y medio, son igual de nerviosos, que resulta en un movimiento que se conoce como scratch-on, una combinación de flexión y abducción.
Flexión de hombro y retracción escapular. Doble canal. La colocación de los electrodos para la flexión del hombro y retracción escapular. Dos canales de estimulación se utilizan. El primer canal se coloca sobre el deltoides anterior y el deltoides medio para la flexión del hombro. El segundo canal se coloca con el electrodo negativo debajo de la escápula y el electrodo positivo hacia abajo en el vientre del serrato anterior. La activación de los dos canales juntos permite la flexión del hombro a 90 grados, mientras queda el mantenido la estabilidad escapular en el tórax. Extensión del codo. Esta es la colocación de electrodos para la activación de los músculos tríceps que sirven como extensores del codo. Usted puede ver la marca en el acromion y distal de la marca para el cranón. El electrodo negativo se coloca en el centro de los tríceps. El electrodo positivo es más distal hacia la articulación del codo en sí. Durante la estimulación se puede ver toda la extensión del codo en contra de la gravedad, que se califica como la contracción muscular de 3 a 5 en el grado muscular. Flexión de codo. El posicionamiento del electrodo para la estimulación del bíceps, lo que redundará en la flexión del codo. Usted puede ver la marca del acromion en el hombro. Entre este se encuentra un electrodo relativamente pequeño en el vientre muscular del bíceps. Este es el electrodo negativo. El electrodo positivo se coloca más cerca del pliegue del codo. Los resultados estimulan la contracción de 1 a 3 de 5 del grado muscular. Retracción escapular. El posicionamiento del electrodo para la retracción escapular. El electrodo negativo se coloca debajo de la escápula en la medida de lo posible. El electrodo positivo se coloca en la parte inferior del serrato anterior. Durante la estimulación de la escápula, esta se retrae contra la pared del tórax y el electrodo negativo se acercará a la superficie superior de la escápula. A pesar de la reubicación del electrodo negativo de la escápula, estas continuarán retractándose. Extensión de la muñeca. El posicionamiento del electrodo para la estimulación aislada de la extensión de la muñeca. El cóndilo lateral está marcado con X y el electrodo negativo se coloca justo distal al marcado. El electrodo positivo se coloca sobre la zona tendinosa del antebrazo. La contracción estimulada puede ser vista como domina la extensión de la muñeca con la extensión del dedo y se clasifican 3 de cada 5 en el grado muscular. Extensión de la muñeca radial cubital. Equilibrio. La colocación de los electrodos es muy importante en la consecución de la desviación radial y cubital equilibrada para la extensión de la muñeca. Esta es la colocación de los electrodos inicialmente con la extensión de la muñeca, apropiando el equilibrio entre los lados radial y cubital, con un ligero desplazamiento del electrodo hacia el lado cubital. Se ve la desviación cubital y extensión de los dedos mayores. Vuelva a colocar el electrodo al lado radial y se ve marcada la desviación sin extensión de los dedos. Ninguna de estas ubicaciones son recomendables para el paciente. Extensión del dedo. El posicionamiento del electrodo para la extensión de los dedos aislados.
El electrodo negativo se ha reducido más distal en el antebrazo. El electrodo positivo se mantiene sobre los tendones extensores. En este ángulo se puede ver la marca en el cóndilo lateral. La extensión de los dedos se consigue con la activación wrist-stick. Obsérvese que hay una cierta abducción del pulgar, pero también es mínimo. Muñeca y extensión del dedo. La colocación de los electrodos para la muñeca y la extensión de los dedos combinados. El electrodo negativo de la onda asimétrica se coloca sobre el punto de extensión del motor del dedo, pero ampliado para permitir la activación de los extensores de la muñeca. El electrodo positivo se mantiene sobre la porción tendinosa del antebrazo. En este punto de vista se puede ver el cóndilo lateral marcado, como también la contracción estimulada de la extensión de la muñeca y el dedo, respectivamente, que se clasifica 3 de cada 5. Nótese que la muñeca tiene un rango de movimiento que se reduce ligeramente debido a la rigidez normal de los flexores de los dedos. Flexión de la muñeca. El posicionamiento del electrodo para la flexión de la muñeca aislada. El cóndilo medial está marcado con X. El electrodo negativo de la forma asimétrica se coloca relativamente alto hacia el cóndilo medial. El electrodo positivo está sobre la superficie flexora de los tendones. Durante la estimulación se ve la flexión de la muñeca puramente, sin flexión de los dedos. Buen equilibrio entre los lados radial y cubital. Esto se clasifica como un cabo 3 de la contracción muscular de 5. Flexión de la muñeca radial cubital. Equilibrio. Esta es una demostración de colocación de los electrodos cuando resulta en una desviación radial o cubital. Esta colocación es la buena respuesta que proporciona la flexión de la muñeca equilibrada. Cuando el electrodo negativo se mueve al cubital en alrededor de 1 centímetro, se puede ver la desviación cubital y la pronación alguna. Cuando el electrodo negativo se mueve 1 centímetro en sentido radial, desde su ubicación óptima se ve un aumento en la flexión de los dedos y la flexión de la muñeca comprometida. Véanse en el video. Que la flexión se va en aumento de los dedos, como también la flexión de la muñeca comprometiéndose ella misma. Flexión de los dedos. El posicionamiento del electrodo para la flexión de los dedos aislados. El electrodo negativo se coloca más distalmente sobre el antebrazo, donde los flexores de los dedos salen debajo de los flexores de la muñeca. El electrodo positivo se coloca sobre la porción tendinosa de la superficie flexora. Durante la estimulación, se dará cuenta de la amplitud del movimiento en la flexión de la falange metacarpiana, la interfalángica distal y las articulaciones interfalángicas proximales. Esto se clasifica un 3 de cada 5 contracciones en el grado muscular. De muñeca y flexión de los dedos. La colocación del electrodo para la muñeca combinaron en la flexión con los dedos. El electrodo negativo se coloca entre los flexores de los dedos y los flexores de la muñeca. El electrodo positivo se coloca sobre la porción tendinosa del antebrazo. El cóndilo medial está marcado con X. Durante la estimulación, tener en cuenta la flexión de los dedos de gran alcance con un poco de la flexión de la muñeca. Además, hay una cierta abducción del pulgar. Extensión del pulgar. El posicionamiento del electrodo para la extensión del pulgar aislado. El electrodo negativo, que es el más pequeño, se coloca alrededor de los 2/3 del camino hacia el antebrazo
sobre la superficie de la extensión. El electrodo positivo está a lo largo de los tendones. Los resultados son la estimulación en la extensión del pulgar aislado, que serían clasificados 3 de cada 5 en el grado muscular. Grip lumbrical. El posicionamiento del electrodo para un mejor agarre lumbrical. El nervio cubital se estimula a medida que entra la mano utilizando el electrodo negativo justo próximo a la muñeca. El electrodo positivo se coloca sobre la superficie tendinosa del antebrazo flexor. Los resultados de la estimulación es la activación de los lumbricales y muchos de los interóseos, dando lugar a la flexión metacarpiana falange, algunas abducciones del pulgar, así como la activación de la eminencia hipotelar. Poder de agarre, doble canal. El posicionamiento del electrodo de la captación de energía y uso de la estimulación de doble canal. El cóndilo medial y un hueso ciforme están marcados con X. El electrodo negativo de un canal se coloca sobre el nervio cubital proximal al hueso pisiforme. El electrodo positivo está conectado con un electrodo de cable conductor doble en el antebrazo medio. El electrodo negativo de dos canales se coloca sobre los flexores intrínsecos de los dedos. El electrodo positivo para el canal 2 también está conectado al electrodo del cable conductor doble en el antebrazo medio. La estimulación de los canales de una flexión de la falange son los resultados en la flexión interfalángica distal y proximal. Cuando los dos canales se combinan, se realiza una comprensión del suministro eléctrico. Esto sería calificado como de 3 de 5 en el grado muscular. Véase cómo hace tensión y contracción los dedos. La oposición del pulgar. El posicionamiento del electrodo en la oposición del pulgar. A pesar de los oponentes del pulgar en un músculo medial, que es de fácil acceso fuera del borde lateral del primer metacarpiano, el electrodo positivo se coloca sobre la superficie de extensión. La activación de la estimulación provoca la oposición del pulgar. Este tema demuestra cierta flexión de los dedos voluntariamente. Esta posición del pulgar se estimula, calificándolo 3 de 5 en el grado muscular. Aducción del pulgar. El posicionamiento del electrodo de la aducción del pulgar. El electrodo negativo se coloca en la eminencia tenar proximal. El electrodo positivo se coloca sobre la superficie del extensor. Los resultados eléctricos estimulan el aductor del pulgar de gran performance. Esto se calificará de 3 de 5 contracciones en el grado muscular. Extensión del dedo pulgar con el aductor. El posicionamiento del electrodo para la extensión de los dedos y la aducción del pulgar. El electrodo negativo de un canal se coloca en la eminencia tenar proximal. El polo positivo está conectado a un electrodo de cable conductor doble en la superficie extensora del antebrazo. El electrodo negativo para el canal 2 se coloca sobre los extensores de los dedos. El electrodo positivo está también unido al electrodo del cable conductor doble en la superficie del antebrazo. Los resultados de estimulación eléctrica son la extensión de los dedos y la aducción del pulgar en la preparación para el agarre. Opción 1. Supinación. La supinación en la colocación de los electrodos. Opción 1. El epicóndilo lateral está marcado con la X y el pequeño electrodo negativo se coloca muy próximo a él. El electrodo positivo más grande se coloca en la parte superior del brazo.
La estimulación de estos resultados de los electrodos de la configuración es la supinación del antebrazo, junto con la extensión del codo, algunas extensiones de la muñeca y la extensión de los dedos. La contracción en supinación se califica de 3 de cada 5 en el grado muscular. Opción 2, supinación. Posicionamiento del electrodo para la supinación del antebrazo. Opción 2. El electrodo negativo se sigue colocando muy próximo al antebrazo, cerca del epicóndilo lateral. El electrodo positivo se colocaba en la superficie flexural del antebrazo, permitiendo la vía de la corriente pase a través de los músculos supinadores. La contracción estimulante es una supinación de la muñeca, combinado con mucha fuerza y extensión de los dedos. La contracción en supinación se califica de 3 de cada 5 en el grado muscular. Pronación. El posicionamiento del electrodo para la pronación del antebrazo. El cóndilo medial está marcado con una X. El electrodo negativo se coloca entre la línea media y el cóndilo medial, muy cerca del antebrazo. El electrodo positivo se coloca sobre el borde radial. La contracción estimulada consta de la pronación junto con la flexión de la muñeca. La contracción de la pronación se clasifica de 3 a grado 5 en el grado muscular. Mano sumersión. La estimulación eléctrica de la mano sumergida. La estimulación eléctrica se puede utilizar para administrar el edema en un entorno de agua. El electrodo negativo se coloca en el agua junto con la extremidad edematosa. Un electrodo positivo se coloca en este caso en la parte superior del antebrazo. La estimulación de baja frecuencia de una contracción por segundo se utiliza con el objetivo que el músculo dé bombeo al edema de la extremidad. Si el paciente quitara la mano del agua, la calidad de la estimulación disminuiría. A medida que la mano es resumergida, la activación de los músculos intersectos de la mano puede ser vista. Tenga en cuenta que una vez que el electrodo se ha sumergido, el gel conductor y adhesivo flotará fuera del electrodo. El electrodo puede ser utilizado de nuevo por inmersión, pero no puede ser utilizado para la estimulación directamente sobre la piel del paciente. Y véase cómo la mano se contrae solamente poniéndolo en el agua, trabajando el electrodo y haciendo, ¿no? Lo que es la parte. Extensión de la cadera. El posicionamiento del electrodo para la extensión de la cadera. La cresta ilíaca está marcada con una línea y la mayor está marcada con los electrodos en forma de X. Se colocan sobre los componentes proximal y distal del glúteo mayor, con al menos 1 pulgada entre estos electrodos relativamente grandes. Si el tratamiento se va a hacer en una posición vertical, la colocación de los electrodos debe hacerse en posición también vertical. Durante la estimulación, se ve un signo menor de 3 de cada 5 contracciones. Abducción de cadera. El posicionamiento del electrodo para la estimulación de abducción de la cadera. La cresta ilíaca está marcado con una línea y el lado mayor con la X. Estos electrodos se colocan y son relativamente grandes, una entre el lado mayor y la cresta ilíaca, y el electrodo distal por debajo del lado mayor a lo largo de la línea del tensor de la fascia alar. La contracción es estimulado 3 menos de 5, con un poco de la extensión de la cadera, así como de la abducción del mismo. Esta cualidad de contracción estimulada es inusual y se debe a la constitución del paciente en particular. Extensión de la rodilla. El posicionamiento del electrodo para la extensión de la rodilla. La rótula está marcada con un círculo distalmente. Los electrodos grandes se colocan a lo largo del muslo. El electrodo proximal está cerca y hacia el lado lateral. El electrodo distal se coloca ya sea en la línea media
como se muestra aquí, o ligeramente hacia el lado mediano. La contracción estimulada es de 3 de cada 5 en el grado muscular. Extensión de la rodilla. El poder doble canal. La colocación del electrodo para el canal dual de la extensión de la rodilla es para la activación del cable de alimentación. Los dos canales de estimulación se utilizan con una forma de onda bifásica simétrica. El electrodo negativo se coloca muy cerca y el conductor positivo está conectado al electrodo del cable doble conductor colocado en la mitad del músculo. El canal 2, el electrodo negativo, se coloca distalmente a la línea media para mediar. Y el conductor positivo está conectado al electrodo del cable conductor doble en la mitad del músculo. La contracción estimulada es a cabo de 3 de 5 en el grado muscular. Pero bajo circunstancias ideales se puede aumentar a 3 o más de 5. Extensión de la rodilla, de seguimiento de doble canal de estimulación. La colocación del electrodo para el canal de estimulación de doble extensión de la rodilla para el seguimiento mediano. El lado mayor y la rótula están marcadas. Una forma de onda bifásica simétrica se utiliza también. El electrodo negativo de un canal se coloca sobre el medial vivo. El cable positivo se coloca en el canal del cable conductor del electrodo doble en la mitad del músculo. El canal 1 lleva de 2 a 3 segundos durante la estimulación para que la rótula pueda seguir y ir hacia el centro. Y el de 2 canales se pone entonces en la creación de la estimulación plena en la extensión de la rodilla. La calidad de la contracción es estimulada 3 de cada 5 grados en grado muscular. Flexión de rodilla. El posicionamiento del electrodo para la flexión de la rodilla. El lado mayor y la fosa poplitea están marcadas. Los electrodos grandes se utilizan para activar grandes grupos diversos de músculos, con una forma bifásica simétrica de onda. El electrodo se coloca cerca al medial para activar todos los músculos isquiotibiales. Es cerca de su eje. El electrodo distal se coloca sobre la línea media. Durante la estimulación se debe recordar la biomecánica de los músculos isquiotibiales que requieren 15 grados de flexión de la rodilla que permiten la flexión óptima del mismo. La contracción es estimulada de 3 menos de 5 en esta posición. Contracciones más fuertes dan lugar a calambres musculares. Para fines de tratamiento de estimulación se lleva a cabo una posición corta, puesta que la resistencia es contra los femorales. Dorsiflexión del tobillo. El electrodo de configuración para la flexión dorsal del tobillo. La cabeza del peroné está marcado y el malleolo lateral también es visible. Una forma de onda bifásica simétrica se utiliza con el electrodo negativo. Este se coloca sobre el vientre del músculo de la tibia anterior, cerca de la línea media, muy pero cerca de la tibia. El electrodo positivo también se coloca cerca de la tibia, pero más abajo del espino. Durante la estimulación, una de 3 de 5 contracciones se pueden ver, con un buen equilibrio del pie y una mínima activación de los extensores. Flexión dorsal del tobillo, colocación inapropiada. El posicionamiento del electrodo para la dorsiflexión del tobillo, viendo una estimulación inadecuada en la colocación. Sobre este mismo tema, el electrodo negativo se movió lateralmente en el músculo tibial anterior, cerca de 1 centímetro. El resultado de la estimulación es la activación de los músculos peroneo lateral plano, así como los extensores de los dedos extrínsecos, resultando en inversión inadecuada y extensión de la piel. Esto no es aceptable para fines terapéuticos. Reflejo de flexión, colocación 1. El posicionamiento del electrodo para reflejos de flexión, colocación 1.
Una forma de onda bifásica asimétrica es utilizada aquí también. El electrodo negativo se coloca justo debajo de la cabeza del peroneo, que se puede ver marcado con una X. El electrodo positivo se coloca en la fosa popliteal. Durante la estimulación verá la activación directa de los flexores dorsales con una activación reflexiva de los reflexores de cadera, que se pueden observar como la flexión de la rodilla. Reflejo de flexión, colocación 2. El posicionamiento del electrodo para los reflejos de la flexión, colocación 2. Una forma de onda simétrica bifásica es utilizada. El electrodo negativo se coloca justo debajo de la cabeza del peroné, marcado con una X. Se coloca el electrodo positivo sobre el vientre muscular del músculo tibial anterior. Durante la estimulación se ve la activación directa de los flexores dorsales con la activación indirecta de los flexores de la cadera, según indicado para una mayor flexión de la rodilla. Reflejo de flexión, colocación 3. El posicionamiento del electrodo para el reflejo de la flexión, colocación 3. Son formas de ondas asimétricas bifásicas que se están utilizando de manera que los dos electrodos son igualmente trabajables. Un electrodo se coloca en el hueco popliteo a lo largo del borde lateral para recoger el nervio peroneo. El otro electrodo está sobre el vientre tibial del músculo anterior. La estimulación directa de los flexores dorsales y la activación reflexiva de los flexores de la cadera pueden ser vistas en cualquier momento. La flexión plantar del tobillo. El posicionamiento del electrodo para la estimulación de la flexión plantar. El maniolo lateral es visible. Dos electrodos grandes se utilizan junto con una forma de onda bifásica simétrica para permitir la activación de los sóleos gemelos enteramente completos. El electrodo proximal se coloca sobre los orígenes del canto medial y lateral del gemelo. El electrodo distal se coloca sobre el sóleo exponiéndolos. Durante la estimulación se produce la flexión plantar activa, pero esta terapia, aunque no es de todo completa, tendría que ser clasificado 2 de cada 5 en el grado muscular. Véase el pie. ¿Cómo contrae? Tobillo flexión plantar, colocación del sóleo. El posicionamiento del electrodo para la estimulación de la activación de la flexión plantar del sóleo. Las dos cabezas del músculo están marcadas. Usando una forma de onda simétrica, el electrodo negativo se coloca justo debajo de la cabeza de los gemelos. El electrodo positivo se coloca por encima del tendón de Aquiles. Esto permite la activación aislada del sóleo. Durante la estimulación, la extremidad es ligeramente estimulada, no poniendo el pie justamente, colocándolo en el frente. La elevación del talón se puede ver durante la estimulación en esta posición. Fíjense cómo sube el talón cuando se contrae el músculo. Y al momento de bajar en estado pasivo. Flexión plantar del tobillo, doble canal, gemelos. El posicionamiento del electrodo para la activación de la flexión plantar, la estimulación de doble canal de los músculos gemelos. El hueco propitio está marcado. Una forma de onda simétrica también es utilizada. Los electrodos negativos se colocan sobre los gemelos medial y lateral. El conductor receptivo de ambos canales se colocan en el electrodo del cable doble conductor, posicionándolo el componente más distal del músculo gemelo. Durante la estimulación de la extremidad, es ligeramente no completada con el pie opuestamente desplazándose hacia el frente, como ven en el video. La activación de estos son los resultados del gemelo en la elevación del talón con la flexión de la rodilla. Pie sumersión. La estimulación eléctrica de los pies sumergidos. La estimulación eléctrica también se puede utilizar con las contracciones tetánicas para manejar el edema.
En esta aplicación, el electrodo negativo se coloca en agua junto con el pie del paciente. El electrodo positivo se coloca distalmente en la parte inferior sobre los tendones. Cuando solo los dedos de los pies están en la fracción del agua puntera intrínseca, pueden ser vistos. A medida que el pie se sumerge aún más en el agua, la activación de los flexores del dedo del pie, así como los músculos del arco del pie, pueden ser vistas. Tenga en cuenta que una vez que el electrodo se ha sumergido, el gel conductor y el adhesivo flotarán fuera del electrodo. El electrodo puede ser utilizado de nuevo por inmersión, pero no puede ser utilizado para la estimulación directa sobre la piel del paciente, ya que el electrodo está completamente inutilizable para ponerlo encima de la piel.